Buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un extensivo saludo. Aquí, como siempre, sí que hallo. Lista para empezar la lectura bajo este audio sobre este interesante libro de la literatura de la realidad que hace parte de la historia de Colombia. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios de los autores Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Vamos a entrar a hacer la lectura de la página número 58 en el titular que comienza con las ejecuciones extrajudiciales en el periodo de la política de la seguridad democrática. Y empezamos así. Como resultado de la política de seguridad democrática, la cual establecía que la fuerza pública retomara el control territorial del país llevando la presencia de la policía a todas las cabeceras municipales, la percepción de seguridad comenzó a sentirse en el colectivo social. Las Fuerzas Armadas hicieron presencia en las principales carreteras garantizando la movilidad terrestre y evitando la maniobra subversiva llamada, entre comillas, pescas milagrosas, cierra comillas, que consistía en secuestrar y cobrar vacunas a las personas al momento de trasladarse de una ciudad a otra. La presión de militares y policías disminuyó la capacidad ofensiva de las guerrillas, obligándolas a desplazarse a zonas rurales estratégicas. Sobre ello, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Phyllis Alston, afirmó, como la seguridad en Colombia comenzó a mejorarse desde el 2002 y las guerrillas se retiraron de las zonas pobladas, algunas unidades militares vieron que era más difícil combatirlas. En tales áreas, algunas unidades fueron motivadas para falsificar muertes en combate. En otras áreas, las guerrillas fueron percibidas por los soldados como especialmente peligrosas y los soldados fueron reacios a enfrentarlas. Era más fácil matar civiles e incluso en otras áreas. Hay un pie de página en esta página 58, el número 8. El 9 de octubre del 2016, los militares privados de la libertad comunicaron a la opinión pública su total aprobación al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Página 59. Donde hay vínculos estrechos entre militares narcotraficantes y otros grupos criminales organizados, las unidades militares locales no quieren combatir a los grupos ilegales que cooperan con ellos, sino que matan civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos, procurando así que las unidades militares aparezcan como activas. Dentro de este marco cultural, le ha sido muy difícil a los soldados oponerse a esos abusos. Algunos que se han pronunciado se han visto forzados a pedir traslado por su propia seguridad. Entre paréntesis, CINEP 2011, página 7, cierra paréntesis. Con el propósito de consolidar la política de seguridad democrática y posicionarla entre la población, desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional se le exigía resultados concretos a las Fuerzas Armadas, generando en la tropa una fuerte obsesión por mostrar resultados militares y de policía, máximo al saber que tendrían beneficios económicos y otros incentivos. Frente a la exigencia de resultados, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombiana, Colombia, Europa, Estados Unidos, entre paréntesis CCEEU, cierra paréntesis, concretó los puntos. Con la obsesión de mostrar resultados militares contra la insurgencia, se generaron prácticas masivas y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos asociadas a la prioridad gubernamental de llevar a cabo un proyecto contrainsurgente y de solución al largo conflicto armado exclusivamente por la vía militar y apelando a una militarización intensa de la sociedad y del Estado y al desarrollo de políticas autoritarias de seguridad que generaron violaciones masivas a los derechos a la vida, la libertad y la seguridad individual de millones de colombianos, incluyendo más de 2,4 millones de personas que fueron desplazadas violentamente de sus lugares de vivienda o trabajo, entre paréntesis, CCEEU, 2012, página 15, cierre paréntesis. La CCEEU
puntualizó que la política de seguridad democrática se fundó en una militarización extrema de la sociedad, buscando vincularla masivamente a la guerra, de ahí al fortalecimiento de las redes de cooperantes de las Fuerzas Armadas durante el periodo 2002-2010. De igual manera, la política. Propició mecanismos institucionales en el marco de los cuales se presentaron miles de casos de detenciones arbitrarias, judicializaciones sin fundamento, desplazamiento forzado de millones de personas, despojos masivos de tierras, actuaciones ilegales de los organismos de seguridad y de inteligencia en contra de opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados de tribunales que investigaban estos crímenes, e incluso complicidad o favorecimiento a la expansión y control territorial de las organizaciones armadas paramilitares que también practicaron el terror armado contra amplios sectores de la población. Entre paréntesis, CCEEU, 2012, página 7, cierra paréntesis. Dentro del anterior contexto, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario documentó la existencia de 3.512 víctimas de la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes activos de las Fuerzas Armadas. Entre paréntesis, 2012, página 8, cierra paréntesis. Organizaciones de derechos humanos e investigadores han abordado el estudio de las ejecuciones extrajudiciales del periodo 2002-2010, entre los que se encuentra el trabajo de profesores de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de La Sabana titulado, entre comillas, La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales, cierre comillas, quienes sustentan su análisis con los datos del Centro de Investigaciones para la Educación Popular, a saber, 1.613 víctimas entre 1990 y 2009. En los de la Fiscalía General de la Nación, que reporta 2.799 víctimas, y en los registros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con 3.000 víctimas entre el 2004 y 2008, entre paréntesis, Cárdenas y Villa 2013, cierra paréntesis. Por su parte, el informe, entre comillas, Colombia, la guerra se mide en litros de sangre, cierra comillas, coincide con Cárdenas y Villa al afirmar que en el periodo 2002-2008 los casos de personas asesinadas por la fuerza pública presentados como muertes en combate se convirtieron en un fenómeno sin precedentes con características específicas, patrones claros y un alto grado de organización, entre paréntesis, FIDH, junio 2012, cierra paréntesis. Este último estudio sustenta su análisis en los registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, concluyendo que 3.345 ejecuciones extrajudiciales se llevaron a cabo por la fuerza pública entre los años 2002 y 2008, entre paréntesis, CCEEU 2012, cierra paréntesis. El manejo dado durante el periodo 2002-2010 frente a las ejecuciones extrajudiciales se centró en presentar las denuncias de familiares de las víctimas como producto de la estrategia llevada a cabo por personas enemigas de la política de seguridad democrática, entre paréntesis, CCEEU 2012, página 7, cierra paréntesis, y como consecuencia de la infiltración del narcotráfico y de la delincuencia común, entre paréntesis, Caracol Radio, 4 de octubre del 2011, cierra paréntesis, tesis sostén hasta el día de hoy. Se agrega a esta los argumentos de la defensa del Ejército Nacional, en la que sustenta que las ONG y abogados de las víctimas tienen sesgos ideológicos producto de estar contratados por organizaciones internacionales para desprestigiar a las Fuerzas Armadas colombianas. Entre paréntesis, CCEEU 2012, página 9, cierra paréntesis. Estos argumentos, además de ser motor para la impunidad, ensombrecen la problemática, enlodan la acción de la justicia, deforman la verdad y crean zozobra en la sociedad, desinformándola, generando
que las historias de vida de las víctimas, de igual manera que el testimonio social, continúen en el anonimato, avivando finalmente la cosmovisión guerrerista que orienta a los victimarios. Así como se evidencia la ausencia de investigaciones de carácter global y transversal alrededor de los falsos positivos, entre paréntesis FIDH 2012, página 33, era paréntesis, como se expresó en líneas anteriores, de igual manera los registros oficiales son inexactos frente al número de casos como al número de víctimas, evidencia de que no existe voluntad institucional para que se conozca toda la verdad, esa que surge en los estrados judiciales de manera fragmentada, revelando casos desconocidos e involucrando nuevos homicidas. El gobierno ejecutor de la política de seguridad democrática reconoció únicamente 22 casos de ejecuciones extrajudiciales, argumentando que todos los demás casos eran falsas acusaciones inventadas para intentar paralizar y desprestigiar la fuerza pública, entre paréntesis, Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, 2010, cierra paréntesis. De ahí que el presidente de la República junto al fiscal general de la Nación de la época justificaron el accionar de las Fuerzas Armadas afirmando ante los medios de comunicación que los jóvenes asesinados en campos de batalla, entre comillas, no fueron a coger café, cierra comillas, insinuando con ello que se encontraban realizando actividades ilícitas, entre paréntesis, el tiempo, 23 de marzo del 2009, cierra paréntesis. En la medida en que la Fiscalía indaga acerca del acto criminal, se evidencia la existencia de elementos que conducen a mirar el actuar de los soldados, no como, entre comillas, ruedas sueltas, cierra comillas, sino como consecuencia de órdenes de mandos superiores emitidas con anterioridad a la comisión de los hechos, dos puntos, entre comillas, yo no podía mover un soldado a hacer una operación sin que el comandante de brigada me autorizara, cierra comillas. Declaró ante la Fiscalía un oficial comprometido con las ejecuciones extrajudiciales. Así la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos concreta, dos puntos. Bajo la cobertura de la política de seguridad democrática, las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en una práctica vinculada con las orientaciones estatales de la lucha contra el terrorismo que contaron con mecanismos institucionales, normativos y administrativos tales como directivas para el pago de recompensas y estímulos para las unidades militares y de informantes implicadas en producir este tipo de resultados. Entre paréntesis, CCEEU 2012, página 7. Las acciones desarrolladas en las ejecuciones extrajudiciales son contempladas bajo el derecho internacional humanitario, el que proscribe y penaliza los homicidios de personas no combatientes. Hay una pie de página, en esta página 62, la 9, video de declaración jurada prestada por Robinson González del Río a la Fiscalía General de la Nación en el radicado número 17001 60000302 008 00096, 31 de julio del 2014. Grabaciones de audio de declaraciones juradas prestadas por Robinson González del Río a la Fiscalía General de la Nación, junio del 2014, entre paréntesis. Las grabaciones de audio no explicitan las fechas exactas de junio en que efectuó las declaraciones, cierra paréntesis. Ver en Human Rights Watch, junio 2015. O sea, de personas que no participan directamente en las hostilidades. Sobre el particular, la CCEEU subraya, dos puntos. Están contempladas como crímenes de guerra de competencia de la Corte Penal Internacional en el artículo 8 de su estatuto, donde se establece que en casos de conflictos armados no internacionales se consideran como crímenes de guerra, entre comillas, las violaciones graves del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades,
los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura. Punto seguido, agrega, 2 puntos. Los crímenes de lesa humanidad están regulados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que consagra que, entre comillas, se entenderá por crimen de lesa humanidad, cierre comillas, cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, asesinato, desaparición forzosa de personas. Entre paréntesis, CCEEU 2012, página 6, cierra paréntesis. A mediados del 2013, otra vez la lavada del siglo. Hola, mona, belleza, hola, mona. Vaya claro que yo cierro la puerta. Gente que yo cierro la puerta. Gente que yo cierro la puerta. No, así. Ay, qué frío.